Vamos a ver el último tema que nos toca y es el tema de espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Es un conjunto no vacío. Sus elementos en general se denominan vectores y para esos vectores definimos dos operaciones. Una operación de suma de vectores y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Y decimos que es un espacio vectorial si cumple las siguientes propiedades. Son 10 propiedades que tiene que cumplir. ¿Cómo se simboliza el espacio vectorial? Generalmente se simboliza con una V. Este conjunto V es distinto de el conjunto vacío. En general, los vectores se definen como U, V y W. Estos pertenecen a V. Y hemos definido dos operaciones. Una operación de suma y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Y tiene que cumplir lo siguiente. Primera operación tiene que ser cerrado para la suma. Significa que U más V debe pertenecer a el conjunto. Segundo, siguiente. Bien. Luego, la segunda operación nos dice que U más B debe ser igual a B más U. O sea, tiene que ser conmutativa la suma. 3. U más B doble es igual a U más B doble. Es asociativa. 4. Tiene elemento neutro. El elemento neutro lo hemos puesto como N, donde N más el vector U nos tiene que dar U. 5. Tiene inverso aditivo. Significa que U más inversa de U nos tiene que dar el elemento neutro. Esas son las 5 propiedades para la suma. Para la multiplicación por un escalar. La propiedad 6. K por U pertenece a B. Significa que es cerrado para la multiplicación por un escalar. 7. K por U más B es igual a K por U más K por B. Es distributiva respecto de la suma de vectores. 8. K más L por U es igual a K por U más L por U. Es distributiva respecto de la suma de escalares. 9. K por L por el vector U es igual a K por L por U. La multiplicación de escalares es asociativa. Eso es lo que nos dice. 10. 1 por U es igual a U. Esas son las 10 propiedades que tiene que cumplir un conjunto no vacío con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector para que digamos que es un espacio vectorial. Siguiente. Espacios vectoriales conocidos. Hemos estado trabajando con algunos conjuntos y operaciones que son a su vez espacios vectoriales. Vamos a ver cuáles son esos. El primer espacio vectorial conocido es el espacio vectorial de matrices
de orden m por n con las operaciones de suma de vectores conocida y multiplicación de un escalar por un vector también conocido. Este conjunto de matrices con esas operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector cumple todas las propiedades. Cuando llevamos espacios vectoriales, dijimos que tenía todas esas propiedades. Entonces, a partir de ahora, sabemos que el conjunto de matrices de orden m por n con las operaciones de suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz es un espacio vectorial. Espacio vectorial de vectores geométricos. Este es otro espacio vectorial con la suma de vectores normal y multiplicación de un escalar por un vector. Cumple todas las propiedades. Dijimos que tenía todas esas propiedades. Entonces, sabemos que los vectores geométricos con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector es un espacio vectorial. También dijimos, cuando se estaba estudiando vectores geométricos, que dos números ordenados, tales como A sub 1, A sub 2, pertenecen a un espacio de dos dimensiones. Tres números ordenados, tales como A sub 1, A sub 2, A sub 3, pertenece a un espacio de tres dimensiones. De aquí surgió que cuatro números ordenados corresponden a un espacio vectorial de cuatro dimensiones. Siguiente. Ahí está, cuatro números ordenados pertenecerían a un espacio de cuatro dimensiones. Cinco números ordenados pertenecerían a un espacio de cinco dimensiones. Y no nos podemos quedar en solamente cinco. Podemos llegar hasta n números ordenados que correspondería a un espacio de dimensión n. Este último se conoce como espacio vectorial lineal de dimensión n, con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector. Esas operaciones se realizan de acuerdo a las reglas de números ordenados. Hay veces en clase me decían, pero no puede ser, no hay más que tres dimensiones. Es cierto, un volumen tiene tres dimensiones, tiene el largo, ancho y la profundidad, ¿sí? En el espacio usamos un objeto de tres dimensiones, pero ese es en el espacio físico. Los espacios vectoriales de más de tres dimensiones son espacios vectoriales abstractos. Significa que no podemos dibujarlos, pero que existen, existen. Supónganse de que tenemos un espacio vectorial de cuatro dimensiones. Puede ser un espacio que tenga la temperatura. Sería cuatro dimensiones. Ya, la anterior vez también les dije, puede ser la fuerza electromagnética. En ingeniería trabajamos mucho con espacios vectoriales de n dimensiones. Muy bien. Veamos cómo son las operaciones cuando tenemos
vectores de más de 3 dimensiones. Esas operaciones se realizan de acuerdo a números ordenados. Tenemos un vector U que tiene 5 componentes y un vector B que tiene 5 componentes. U más B, la suma de ellos, se realiza una suma de acuerdo a la posición que ocupa. A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2 y así hasta A sub 5 más B sub 5. Yo no puedo sumar A sub 1 con B sub 2 porque no es su posición. La multiplicación de un escalar por un vector. El escalar multiplica a cada una de las componentes, K por A sub 1, K por A sub 2 hasta K por A sub 5. Y con estas propiedades así con estas operaciones así definidas, cumplen todas las propiedades de espacios vectoriales. Entonces, a partir de ahora podemos trabajar con esos espacios vectoriales lineales de dimensión n. Siguiente. Otro espacio vectorial conocido con el que vamos a trabajar es el espacio vectorial de polinomio de grado menor o igual a n, con las operaciones de suma de polinomios y multiplicación de un escalar por un polinomio. ¿Cómo se simboliza ese conjunto de polinomios de grado menor o igual a n? Es una P mayúscula elevado a la n. ¿Cómo son esos polinomios? P sub 1 va a ser igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 xn menos 1 más a sub 1 x más a sub 0 x a la 0. B sub 2 va a ser b sub n xn más b sub n menos 1 x n menos 1. B sub 1 x más b sub 0 x a la 0. ¿Cómo es la suma? P sub 1 más P sub 2. Se suman coeficientes de potencias iguales. Significa que A sub n más B sub n es igual a x a la n. A sub n menos 1 más B sub n menos 1 por xn menos 1. Y así hasta A sub 0 más B sub 0 x elevado a la 0. ¿Cómo es la multiplicación de un escalar por un polinomio? K por P sub 1, pongamos. El escalar multiplica a los coeficientes del polinomio. Ahí está K por A sub n, x a la n, más K por A sub n menos 1, xn menos 1, más K por A sub 0, x a la 0. ¿Cómo es el elemento neutro? El elemento neutro es el polinomio 0, que es igual a 0, x a la n más 0 xn menos 1 más 0 x a la 0. O sea que todos los coeficientes del polinomio son 0. Siguiente. ¿Cómo es el inverso? El inverso de un polinomio es igual al opuesto. Si yo tengo el inverso de P sub 1, esto va a ser igual a menos P sub 1. Y con eso tenemos de que el conjunto de polinomios es un espacio vectorial. Ahora, ¿será que hay más espacios vectoriales? Puede que haya más espacios vectoriales. Lo único que necesitamos es, uno, que sea un conjunto no vacío.
O sea, tiene que tener elementos. 2, que estén definidas dos operaciones. Una operación de suma de vectores y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Y 3, que cumpla todas las propiedades. Es suficiente que no cumpla una propiedad para que digamos que no es un espacio vectorial. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Porque todavía ni él la hace, ni tampoco está en invierno. Para cuando está en invierno ni le va a hacer para en vano su hogar. Sea el conjunto de matrices cuadradas de orden 2 por 2, o sea, es distinto del conjunto vacío, porque las matrices cuadradas de orden 2 por 2 existen. Dice, determinar si forma un espacio vectorial para las operaciones definidas de la siguiente manera. Nos dan dos matrices, una matriz A y una matriz B. ¿Ya? La matriz A tiene como componentes A1, A11, A12, A21, A22. B tiene sus elementos B11, B12, B21 y B22. Muy bien. ¿Cómo nos han definido la suma? A más B, fíjense, ¿qué es lo que hace? Agarra el elemento A11 y lo multiplica por B11. El elemento A12 lo suma al elemento B12. El elemento A21 lo multiplica al elemento B21. Y el elemento A22 suma al elemento B22. La multiplicación de un escalar por una matriz K por A sería igual a K por A11, K por A12, K por A21 y K por A22. Esta es la multiplicación normal de un escalar por una matriz. Lo que es distinto es la suma. No es la suma normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con la suma normal sabemos de qué forma un espacio vectorial. Entonces, para ver si forma un espacio vectorial, tenemos que ver que cumpla todas las propiedades de espacios vectoriales. Primera propiedad, tiene que ser cerrada para la suma. ¿Ya? Significa que si yo agarro la matriz A de orden 2 por 2 y sumo a la matriz B de orden 2 por 2, ¿me da también una matriz de orden 2 por 2? Sí, ¿no es cierto? Ahí arriba lo tenemos. Por tanto, cumple esa propiedad. Siguiente. La segunda propiedad nos dice que tiene que ser conmutativa, que A más B debe ser igual a B más A. Sabemos a qué es igual a más B. A11, B11, A12 más B12, por ahí se equivocaron. A21 por B21 y A22 más B22. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A B más A. Muy bien. ¿Cómo hacemos la suma de B más A en la parte derecha de la igualdad? Tenemos que multiplicar B11 por A11, B12 más A12, B21 por A21, B22 más A22. Como ven, son iguales. Entonces, significa de que la operación es conmutativa. Siguiente. Ahí está. Tenemos que ver si es asociativa. Significa que A más B más C debe ser igual a A más B más C. Para poder entenderle mejor, voy a tomar matrices
numéricas. La matriz A es igual a fila 1, 2, 3, fila 2, menos 1, 4. B, ahí están. Y C, ahí está también la fila y la columna respectiva. Muy bien. ¿Qué tengo que demostrar? Que A más B más C es igual a A más B más C. Fíjense que lo primero que hacemos siempre es hacer operaciones que están entre paréntesis, ¿no es cierto? Y tengo ahí B más C. B más C, ¿a qué es igual? B más C va a ser igual a 3 por menos 1, 1 más 4, 2 por 2 y 0 más 1. Ahí, por favor, se han equivocado en el resultado. Sería menos 3, anoten por favor. Menos 3, 5, 4 y 1. ¿Está bien? Anótense. Fíjense, B más C sería igual a menos 3, 5, 4 y 1. Ahora, tengo que hacer A más B, porque también está entre paréntesis. A más B, tengo que multiplicar 2 por 3, sería 6. 3 más 1 sería 4. Menos 1 por 2 da menos 2. Y 4 más 0 nos da 4. ¿Está bien? Ahora, fíjense en la parte izquierda. Tengo A. Pongan papel y lápiz, por favor. A más B más C, entre paréntesis. Muy bien. ¿A qué es igual A? Es igual a 2, 3, menos 1, 4. Más B más C. B más C hemos sacado, nos da menos 3, 5, 4, 1. ¿Ya? Vamos a hacer la operación. Sería 2 por menos 3 nos da menos 6. 3 más 5 nos da 8. Menos 1 por 4 nos da menos 4. Y 4 más 1 nos da 5. Entonces, A más paréntesis B más C nos da la matriz menos 6, 8, menos 4, 5. Ahora veamos el otro caso. El lado derecho. El lado derecho es A más B entre paréntesis más C. A más B ya lo tenemos. ¿A qué es igual? A 6, 4, menos 2, 4. Más C. La matriz C es menos 1, 4, 2, 1. Hacemos operaciones. 6 por menos 1 nos da menos 6. 4 más 4 nos da 8. Menos 2 por 2 nos da menos 4. 4 más 1 nos da 5. Fíjense que son exactamente lo mismo. A más paréntesis B más C nos da igual a A más B paréntesis más C. Entonces cumple la tercera propiedad. Vamos a la cuarta propiedad. Siguiente. Siguiente. Elemento neutro. Veamos. El elemento neutro no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un elemento neutro? A más n, que sería el elemento neutro, tiene que darnos igual a A. Como no conocemos esta matriz n, vamos a poner con incógnitas x, y, z, t. Y tendrían A más n. A más n, haciendo operaciones que nos definieron, sería 2 por x nos da 2x, 3 más y
Luego, la segunda fila, menos 1 por z, menos z, y 4 más t. Y eso dice que tiene que ser igual a igual a 2, 3, menos 1, 4. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando sus elementos correspondientes son iguales. Significa que 2x tiene que ser igual a 2. Y de aquí sale que x es igual a 1. Significa que 3 más y tiene que ser igual a 3. Y de ahí sale que y es igual a 0. Menos z debe ser igual a menos 1. De ahí sale que z es igual a 1. Y 4 más t tiene que ser igual a 4. De aquí sale que t es igual a 0. Entonces, tiene elemento neutro. Ese elemento neutro había sido 1, 0, 1, 0. Cumple. Tiene elemento neutro. Siguiente. Oh, aquí se equivocaron. Este quinto es elemento inverso. Ya no es elemento neutro. Elemento inverso. Tenemos que ver si cumple que tenga elemento inverso. Muy bien. ¿Cómo es el elemento inverso? Si yo agarro una matriz A y sumo a su inverso, ¿qué tiene que darme? Tiene que darme el elemento neutro. Otra vez no conozco el inverso de la matriz A. Le voy a poner como incógnita. Entonces voy a tener 2, 3, menos 1, 4, que es la matriz A, más C11, C12, C21 y C22. Y eso tiene que dar igual al elemento neutro. El elemento neutro dijimos que era 1, 0, 1, 0. Hacemos operaciones en el lado izquierdo de la igualdad. Tendrían 2 por C11, 3 más C12, menos 1 por C21 y 4 más C22. Y eso tiene que ser igual a 1, 0, 1, 0. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Una igualdad de matrices. Dijimos ya, cuando dos matrices son iguales, cuando sus elementos correspondientes son iguales. Significa que 2C11 tiene que ser igual a 1. Y de ahí sale que C11 es igual a 1 medio. C o 3 más C12 tiene que ser igual a 0. Entonces C12 es igual a menos 3. Y así vemos de que la inversa de la matriz existe. Entonces ya sabemos que tiene elemento inverso. Cumple todas esas propiedades. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Ahora tenemos que ver que cumpla las siguientes propiedades que son de la multiplicación de un escalar por el vector. En este caso, vectores matriciales. K por A tiene que ser cerrado, o sea, tiene que pertenecer a las matrices de orden 2 por 2. Y vemos que sí pertenece porque hemos visto que K por A, lo único, no ha cambiado nada respecto de la suma o de la multiplicación de un escalar por un vector matricial. Cumple. La pregunta 7 dice que K por A más B debe ser igual a K por A más K por B. K. Entonces, paréntesis, A más B tenemos ahí. Y esto dice que tiene que ser igual a K por la matriz A más K por la matriz B.
En la parte izquierda, fíjense, tenemos que sumar lo que está entre paréntesis. ¿Cómo es la suma? De acuerdo a lo que nos han definido. ¿Cómo se hace eso? 2 por 3, 6. 3 más 1, 4. Menos 1 por 2, menos 2. 4 más 0, 4. Y eso multiplica acá. En la parte derecha tenemos K por la multiplicación de la matriz. De acuerdo a lo que nos han definido, es igual a 2K, 3K, menos K y 4K. Para la primera matriz. La segunda sería 3K, K, 2K y 0. ¿Por qué? Porque la multiplicación de un escalar por una matriz nos lo han definido de esa manera. Luego, en la parte izquierda, K por la matriz que nos ha dado como resultado sería 6K, 4K, menos 2K y 4K. En la parte derecha, fíjense la suma. Esta suma tenemos que hacerla de acuerdo a lo que nos han definido, ¿no es cierto? Entonces tendrían 2K por 3K nos da 6K cuadrado. 3K más K nos daría 4K. Menos K por 2K nos da menos 2K cuadrado. Y 4K más 0 nos da 4K. Ahora nos fijamos, ¿son iguales? Fíjense en el primer elemento nomás, la primera fila y la primera columna. En la izquierda tenemos 6K. En la derecha tenemos 6K cuadrado. No son iguales, por tanto, no cumple esta propiedad y no es un espacio vectorial. Ya no necesitamos hacer las otras propiedades. Es suficiente que no cumpla uno para que digamos que no es un espacio vectorial. Entonces, este conjunto de matrices de orden 2 por 2 con las operaciones de suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz que nos definieron, no cumple todas las propiedades de espacio vectorial, por tanto, no forma un espacio vectorial. Muy bien, por hoy vamos a quedar aquí. No se olviden, vuelvo a repetirles, el día de mañana vamos a pasar clases normal. Por la tarde, mañana a las 3 de la tarde, vamos a tener clases para ver la práctica de determinantes y vectores geométricos. No se olviden de que el examen es el día miércoles. El examen es presencial y es a las 9 de la mañana. Ya saben dónde. Muy bien. Disculpe. Ingeniero, ¿podría mandar los PDF? Ya, ahora les voy a enviar. ¿Ya? Ingeniero, buenos Ya, días. listo, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe las notas del primer examen. Ajá, las notas están un desastre. Ingeniero, buen día. Una preguntita. Un Tema desastre, de les voy a avisar vectoriales, ese día. ¿Sí? el tema de espacios vectoriales va a entrar en el examen del sábado, ¿no? Ah, sí, para el sábado. En el sábado ya es Junto todo. con matrices determinantes y Todo, vectores todo, geométricos, todo. ¿no? Sí, exacto. Todo ya. Ok, ¿Está bien? ingeniero. Muy bien. Hasta luego. Espérese.